Qué bueno es que todos podamos estar en el mismo espíritu, de saber que estamos delante de la presencia de Dios. Y verdaderamente esta canción dice una gran verdad que seguramente todos los que estamos aquí presentes lo hemos experimentado. Estar a los pies de Cristo es el mejor lugar. Y Él nos recibe siempre, a pesar de nuestros hierros, de nuestras frustraciones, de nuestras equivocaciones. Cristo siempre tiene los brazos abiertos para sus hijos. Invita Él a estar en su presencia. Por eso cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo, que le hemos visto a Él, y es que hemos sentido el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Padre, es tan grato y tan agradable estar a los pies del Señor. Y esta canción ha puesto en palabras lo que siente nuestro corazón. Pero si hubiese alguna persona quizás en esta mañana, en este lugar, que aún no ha tenido esta experiencia de poder, ¿qué es esto de estar a los pies de Cristo? ¿Por qué esta gente a la cual he escuchado cantar estas canciones dicen que es tan hermoso estar a los pies de Cristo? ¿Qué experiencia es esta? Y realmente Cristo nos vino a buscar para que tuviésemos esta experiencia de poder vivir, estar con Él y poder estar aferrados a su presencia. Te invito en esta mañana que pudiésemos meditar una carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Abrimos la carta de Gálatas, capítulo 3. Toda la carta de Pablo es una gran exhortación, es un llamado de Pablo a la reflexión. Toda esta carta está impregnada del amor de Pablo por los hermanos. Había una región, la región de Galacia, donde había iglesias que Cristo había levantado para la gloria de su nombre. Pero como el enemigo sabe poner obstáculos, en estas iglesias a las cuales habían recibido el Evangelio de Cristo, también estaban sufriendo algún desconcierto en algunas doctrinas, porque fíjense qué maravilloso es el Evangelio. Ustedes saben que por la gracia de Dios y a través del Evangelio nosotros podemos acercarnos a Dios. El Evangelio es poder de Dios para iluminar las mentes de los hombres que vivíamos extraviados, y el Evangelio nos iluminó las mentes y pudimos comprender por las verdades del Evangelio la maravilla que esto significa. Significa que el Señor Jesucristo se hizo hombre, vino a buscarnos porque no había otro modo de que nosotros hubiésemos podido ser salvos. Tan solamente su auxilio de los cielos era necesario para que pudiésemos alcanzar la misericordia y el perdón. Es por eso que el único que podía pagar por nuestros pecados era el Hijo perfecto de Dios, y Él se hizo hombre para venir a buscarnos y a pagar tu deuda, que para nosotros era imposible acceder y imposible pagarla por nosotros mismos. Esta es la verdad del Evangelio. La otra arista del Evangelio es que a través de ese perdón otorgado por Cristo allí en la cruz, nosotros podemos retomar la relación con Dios en una amistad profunda con el Padre y poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el Evangelio, esta es la verdad del Evangelio. Por eso, qué bueno es que nosotros podemos tener, vivir, sentir esta gran verdad de nuestra vida que nos alienta cada día de nuestra carrera. Se mencionó desde aquí adelante que estamos en una carrera, que estamos en un peregrinaje por este mundo y que necesitamos de un auxilio porque con las propias fuerzas hemos visto y hemos experimentado que no podemos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios impulsos, son escasos y necesitamos la ayuda de Dios, y con la ayuda de Dios sí podemos transitar este mundo y poder ya perfilarnos
en una eternidad con Él. Porque es a partir de este tiempo en el cual nosotros podemos empezar a experimentar lo que vamos a vivir en relación con Dios. Entonces, en resumen a lo que es esta introducción, si tú estás buscando a Dios, lo vas a encontrar en la persona de Cristo. Si tú estás buscando una respuesta para tu corazón, lo vas a encontrar en la maravilla del Evangelio de Dios, en la pureza del Evangelio de Cristo. Que el Evangelio es transformador para cada una de nuestras almas. También lo fue para los hermanos de las iglesias de aquella región. Y ellos habían podido entender la verdad que Pablo les había explicado. Pero ¿saben qué? El enemigo no quiere que tú tengas una vida victoriosa y va a venir el tropiezo y va a venir el desconcierto que pueda él llegar a sembrar en tu mente para que tú empieces a dudar. Y eso es lo que pasó con los hermanos de aquel lugar. Y lo que vamos a leer es una exhortación de Pablo a que no se dejen llevar por las nuevas corrientes o por aquellas cuestiones que difieren al evangelio que habían escuchado, y que ellos puedan volver a las bases, que puedan volver a la pureza de la cual ellos habían sido rescatados de su manera de vivir. Eso sería el resumen del porqué de la carta de Pablo a aquellos hermanos. Y seguramente nos va a ayudar esta mañana para reflexionar en aquello que sucedió y seguramente reflexionar en algún aspecto de nuestras vidas también. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios habló y sirvió para el tiempo pasado y habla y sirve para el tiempo presente. Porque tiene ese poder, ¿no? De poder ir moldeando nuestro ser, emprolijando nuestros pensamientos, orientándonos, reorientándonos a nuestro Dios, porque a veces hacemos pasos en nuestra vida cotidiana que perdemos la brújula, pero la palabra de Dios tiene la capacidad de orientarnos una vez más a Cristo, orientarnos una vez más al Señor y tomarnos de su mano y salir victoriosos de cualquier situación, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. Ustedes saben que el Evangelio no es solamente aquel mensaje que nosotros escuchamos y que sirvió para que nos diéramos cuenta de la maravilla de Dios en favor de su pueblo, de sus hijos. El Evangelio sigue trabajando día a día en el corazón del creyente, afirmándolo, sosteniéndolo, porque qué bueno es poder escuchar de su verdad y de su poder. Dice el capítulo 3, vamos a leer 5 versículos, del 1 al 5 del capítulo 3. Y Pablo lo hace, ustedes van a notar aquí mientras vamos leyendo que Pablo lo hace con un cierto vigor al reclamo y la exhortación. Lo hace con cierta crudeza, porque ¿saben qué? No hay tiempo para decir blandamente algunas cosas que son muy delicadas. Pablo va a usar un lenguaje que conmueve el corazón para llamar a la atención y para llamar a la reflexión y para que los hermanos puedan mirarse a ellos mismos y poder ver aquellas cosas. Por eso, fíjense cómo arranca. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es el reclamo de Pablo a los hermanos, a las iglesias de aquel lugar, porque el contexto en el cual se encuentra esta exhortación es en un contexto de que los judaizantes, aquellos que eran los
hebreos que se habían convertido al Señor, habían podido conocer a Cristo, habían podido recibir a Cristo, pero aún no podían dejar el bagaje religioso de la religión judía. Que esta religión judía venía adosado con las ceremonias, venía adosado con los rituales, venía adosado con las fiestas, venía adosado con las dietas que ellos debían consumir para estar ordenados a lo que se le había sido enseñado por mucho tiempo. Como agregando a Cristo para llegar a la salvación. Bueno, esto era realmente una cuestión de una falsa doctrina. Quizás los hermanos, con estas intenciones de poder incorporar en la práctica cristiana, que la práctica cristiana sabemos que es mirar a Cristo, estar con Cristo, escuchar al Señor y obedecer al Señor, mirar el sacrificio de la cruz y saber que por la sangre de Cristo tenemos entrada al reino de los cielos y todas las virtudes del Evangelio. Parece que estos judaizantes querían agregar a esta gran verdad matices de la religión judía que ellos tenían muy afincados sus corazones. No habían podido desarraigar de su corazón aún estas cuestiones religiosas. ¿Y saben qué? Ya no era un evangelio puro. Ya era un evangelio trastornado con prácticas religiosas humanas, ¿sí? Que hacían que aquel evangelio pudiera sido adulterado. Es por eso que en el primer capítulo de esta carta, lo dice claramente Pablo, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque evidentemente este evangelio, teñido de las prácticas judías, era un evangelio diferente. Pero a la vez dice el versículo 6, no que haya otro, porque si hay un evangelio que está teñido con cuestiones religiosas, ya no es evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Realmente el tenor de las palabras de Pablo, por el celo que tenía por los hermanos, realmente sale a flor de piel. Sale a demostrar el amor que él tenía por aquellos hermanos cristianos creyentes que se habían podido rendir a los pies del Señor. Y muestra aquí su gran molestia por aquellos que vienen a alterar el evangelio puro y santo del Señor. Es por eso que los cataloga de esta palabra dura. Los cataloga de esta manera porque sabe que, y esto es influenciado por el mismo enemigo. El enemigo sabe que el evangelio es transformador. Sabe que el evangelio tiene el poder de Dios para cambiar los corazones, para reinar en una familia y llevar a una familia caminando por los pasos del maestro. Entonces, como sabemos que el enemigo quiere interferir o poner obstáculos, hace que de lo mismo pueda ser teñido con algunas otras cosas para diluir la efectividad y la pureza del evangelio. Por eso es que nosotros nos ponemos un poquito ahora nosotros allí, atentos a esta exhortación y vemos en qué parte nos toca a nosotros, ¿sí? Es bueno que nosotros podamos tomar el tiempo de decir, Señor, cómo estamos creyendo, cómo estamos atesorando esta gran verdad, cómo es que es transformadora para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mis papás, para la vida de todo el entorno familiar, cómo es que el evangelio nos ha impactado y sigue aún transformando a cada uno de nuestros corazones. Y vemos allí que Pablo relata esto del evangelio distinto, diciendo, aún nosotros, si por alguna cuestión pudiera pasar que en mi mente se transformara y se cambiara y yo mismo, Pablo, le predicase otro evangelio, no me tengan en cuenta.
No me escuchen si yo vengo con otro evangelio, porque es el evangelio de Cristo lo que realmente vale la pena entender y seguir. Pablo va a apelar al entendimiento y al cuestionamiento mental para que los hermanos puedan reflexionar en su mente qué están haciendo. Estas preguntas que hemos leído en esta mañana de estos 5 versículos del capítulo 3 llaman a la reflexión, llaman a que los hermanos puedan meditar en lo que han escuchado y comparar con lo que ahora se les predica y poder sacar sus propias conclusiones. Y vamos a leer cada una de esas preguntas en esta mañana, porque seguramente nos sirve para mirar cómo el apóstol corregía a sus hijos y seguramente como también la palabra, si en algún caso toca corregirnos a nosotros. Fíjese que cuando comienza en el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Esta palabra insensato tiene una significación que pudiésemos llegar a concluir que significaría una persona fácilmente de engañar. Un insensato es una persona que no piensa claramente y que es llevado de aquí para allá según el modo que tengan algún otro y no ha afianzado sus pies en una certeza, sino que se conduce con cierta insensatez. Es por eso que Pablo los llama a la reflexión de que esta actitud que ellos habían tomado es una insensatez. Están catalogados y generalizó para toda la iglesia, las iglesias de aquel lugar, con esta descripción. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Esta palabra fascinar simula o quisiera llegar a decir que alguien quizás hechizó los pensamientos. ¿Sí? Parece que los hermanos hubiesen caído en un embrujo del pensamiento para desviarse de la verdad. ¿Sí? Esta fascinación que no es, significaría esto, no es una actividad mágica, sino que es la misma debilidad de la mente que ante quizás aquellos judíos que seguramente eran muy elocuentes, ¿sí? Y en esa elocuencia había un convencimiento, y en ese convencimiento parece que hubiese sido una fascinación. La fascinación para pensar en otra cosa que no sea lo que ya se le había predicado, ¿sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo había sido? Aquí relata, ¿cómo los engañaron? ¿Cómo ustedes fueron fascinados por otra doctrina? Siendo que nosotros, cuando fuimos a ustedes en predicación, claramente le predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, con todo el valor que implica la crucifixión del Señor Jesús. Esto nos llama también a nosotros, quizás también a la reflexión de esta mañana, de saber cómo estamos predicando el Evangelio. Pablo lo hacía claramente y podía atestiguarlo. Podía decir con total seguridad, hermanos, ustedes escucharon claramente cómo el amor de Dios fue manifestado en la persona de Cristo, cómo Él pagó los pecados de ustedes e hizo la reconciliación con el Padre y hoy pueden gozar de la espiritualidad de un nuevo ser en su interior que se une a Dios en una alabanza y en una adoración única. Porque eso en definitiva es lo que nos pasa. ¿Saben qué? Para los que no conocen y no han experimentado esto es locura. ¿Cómo esto que hay una nueva criatura en nosotros? ¿Sí? Existe esta nueva criatura al momento de creer, de la cual fuimos iluminados por Dios para poder entender esta verdad. Nace, el Señor, Dios nos regenera, nos da una nueva vida, una nueva criatura para empezar a caminar espiritualmente. Estamos encapsulados en esta carne y hacemos cosas de la carne y del cuerpo y de nuestras necesidades habituales y naturales. Pero hermanos, debemos tener conciencia de que en nuestro ser habita una nueva criatura espiritual, la cual debe ser alimentada, la cual debe ser sostenida por el poder de Dios,
para la alabanza de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual que va a redundar en un beneficio eterno. ¿Qué punto de conciencia tenemos nosotros de esto? De que hemos sido reanimados, revividos, nos dio vida juntamente con Cristo, una vida espiritual nueva, en un entendimiento espiritual, el cual hace que nos podamos gozar a los pies de Jesús. Entonces, claramente nosotros pudiésemos en esta mañana también ir midiendo cómo está mi crecimiento espiritual. Este tiempo quizás del año pasado, que fue un poco de detener las marchas de un montón de situaciones, hizo que pudiésemos mirar hacia adentro y poder revisar cómo está nuestro ser espiritual, cómo ha crecido, cómo lo tenemos, cómo lo hemos cuidado, cómo hemos alimentado nuestro ser espiritual con la palabra de Dios, con el pan de vida, con el sustento espiritual que nos brinda la palabra del Señor. Si no hemos pasado por alto todo esto y si nos hemos quedado sin hacer un estudio de la palabra del Señor, donde su palabra reine en los corazones y abunde en nosotros, seguramente el ser espiritual, esa nueva criatura, está debilitada y enflaquecida. Pero si por lo contrario, todo este tiempo que hemos tenido, y quizás todo el tiempo que nos depare para hacia adelante, sea tiempo propicio para que nosotros podamos revisar, porque nos ha sido predicado claramente al Señor. Porque si hay algún desvío o si hay algún enfriamiento en nuestro corazón o en nuestra vida, ha sido por nuestra propia negligencia. Y no porque no se nos haya predicado claramente. Entonces, aquí Pablo podía advertir a los hermanos de que esta falencia que ellos tenían, haber abierto su oído a esa fascinación que estos judaizantes traían para adornar el Evangelio de Cristo, pervertir el Evangelio de Cristo, adulterar el Evangelio de Cristo, haya prosperado en sus corazones. Leemos una vez más y cada vez que vamos leyendo el texto, más entendimiento nos da el Señor para poder darnos cuenta de estas cosas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y estaba verdaderamente molesto Pablo. Realmente aquel primer versículo nos da una imagen de que sí estaba con un furor en su interior diciendo, viene cualquiera y a ustedes se lo llevan de aquí para allá. No puede ser. Dice, solo esto quiero saber de vosotros. Ya lo vemos, ya ahí a Pablo ya es un poco más elevado en su requerimiento. Solo esto quiero saber de vosotros. Piensen, porque estas preguntas sin respuestas. Son preguntas que él hace de las cuales no hay respuestas. Las respuestas están en la mente y en el corazón de los que escuchan. Ellos eran los que debían reflexionar. ¿Dónde estaban parados? ¿Qué había pasado con su fe? ¿Cuál era el resultado de haber agregado al Evangelio Santo de Dios estas cuestiones de observar las fiestas judías, de observar los ritos judíos? Se está hablando también de la carta de la circuncisión. Los hermanos querían llevar a los nuevos cristianos a los hábitos judíos, porque si no estabas circuncidado no ibas a ser salvo. Era una mentira. Era una mentira que había que alertar a los hermanos para poder ver. Por eso es que Pablo dice, solo quiero saber esto. A ver, si ustedes me pueden responder. Versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Ustedes que han sido rescatados, que el Espíritu Santo hace habitación en el corazón de ustedes, que son una nueva criatura. Esa nueva criatura, ese Espíritu que mora en ustedes, ¿los recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cabe la reflexión de los hermanos de aquel tiempo, para que ellos parece que Pablo no les iba a volver a explicar el Evangelio, porque ya se le había sido manifestado, porque el Evangelio estaba en el corazón de ellos, porque habían recibido a Cristo, pero estaban llamando a la reflexión y al pensamiento. Qué bueno es que esta mañana podamos hacer, era necesario que aquellos hermanos hicieran uso de su mente, ¿sí? De la reflexión, del pensamiento claro. Y a veces, muchas veces nosotros no tenemos pensamientos claros sobre distintas circunstancias. Pero ¿sabe qué?
A través de la buena nueva de Dios, del poder de Dios, están todas las respuestas. Todas las respuestas que necesita el hombre y la mujer se encuentran en las buenas nuevas del Salvador. En el mensaje transformador de la cruz están las respuestas que vos necesitas. Sí, verdaderamente debemos estar a los pies de Jesús. Y no hay un lugar más importante y más santo que estar en la presencia de Dios. Hemos cantado bien, hermanos. Hemos cantado bien. Porque es allí, al lado y a los pies de la cruz, donde encontramos nuestras respuestas. Y quizás los jóvenes, hemos pasado por la etapa de la juventud, y hay tantas intrigas y tantos cuestionamientos y tantas preguntas. Y nuestros papás quizás nos ayudan a resolver algunas, pero las más vitales y las más determinantes están a los pies de la cruz, en el Evangelio de Cristo. Qué importante es poder mantenernos y sostenernos sin que nada nos fascine, sin que nadie cubra un hechizo que pueda nublar nuestro pensamiento en la figura preciosa del Señor Jesús. ¿Cuánto debemos esforzarnos y luchar para que esto no suceda? Porque las mismas respuestas están en la palabra de Dios. Versículo 3. Y no descansa en la exhortación. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué es esto de haber comenzado por el Espíritu? Evidentemente hay un inicio de la vida espiritual. Ellos habían podido experimentar ser llenos del Espíritu de Dios porque cada uno de nosotros sabemos cuando Cristo nos iluminó. Cada uno de nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo corrió el velo de nuestros ojos y pudimos ver la verdad magnífica del amor de Dios. A nosotros nadie nos tiene que explicar nada. Lo pudimos ver. Quizás no pudimos ver la obra de Dios porque es una obra invisible. Tal como se lo explica el Señor Jesús a Nicodemo. El viento viene, no lo vemos, ¿sí? Sino que provoca sin que nadie se dé cuenta, porque es una obra espiritual interna en el corazón del hombre, que provoca ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, habiendo comenzado por el Espíritu, algo tan noble y tan maravilloso que es la propuesta de Dios, que el Espíritu, que su Espíritu habite en tu corazón. Y de los que estamos aquí presentes sería muy bueno hacer memoria de esto. Hacer memoria de Cristo iluminando nuestro corazón. Hacer memoria de Cristo inundando nuestro ser con su Espíritu Santo. Que hace que nosotros nos arrodillamos en su presencia. Leemos la palabra de Dios. Oramos con relación a la Escritura. Concentramos nuestro ser en su persona y podemos experimentar la presencia de Dios. Si tú no estás experimentando la presencia de Dios, es necesario que tú te afiances y te sustentes en tu comienzo espiritual. Habiendo comenzado por el Espíritu, Pablo estaba seguro de que aquellos hermanos que habían recibido a Cristo habían tenido esta iniciación espiritual de esta nueva criatura que ya respira y late para Dios y busca a Dios. Es necesario que pudiese los hermanos reflexionar en este inicio. Qué bueno reconocer y recordar nuestros inicios, de cómo el Señor nos hizo una nueva creación, una nueva criatura. Esta nueva criatura quizás no va a sufrir cambio, va a ser la misma nueva criatura que va a vivir con Cristo para siempre. Por eso es que estamos, sí, un de peregrinaje en esta tierra, pero nuestra experiencia con el Señor la vamos a llevar eternamente. Ya lo que pase, el Señor auxiliándote en tu vida, que va a ser para la gloria de su nombre, porque ocurren estas cosas. En la vida nos proponen ciertas circunstancias difíciles que atravesar. ¿Y sabe qué? Es Dios el que las impone.
No quisiéramos las pruebas. Si yo le preguntase quizás en esta mañana a algunos hermanos, ¿ustedes aman las pruebas? No, seguramente muchos de nosotros van a decir que no. Pero sabe, hermano, que es la oportunidad de ver a Cristo. En la dificultad y en la prueba es la oportunidad de sentir la presencia del Señor. Porque es en la dificultad y la prueba donde caemos rendidos a su presencia. Donde no hay otra cosa más que Cristo. Allí es donde se convierte esa necesidad real del hombre, del cristiano, donde nos vemos muy apretados y muy complicados y podemos tener la experiencia y decimos, sí, Señor, sos todo para mí. Por eso, hoy cierra en el libro de Santiago cuando dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en tribulaciones. ¿Por qué tened por sumo gozo cuando os halléis en tribulaciones? Porque cuando estés en tribulaciones es cuando vas a sentir el calor de la mano de Cristo. Porque cuando estés en el valle de las lágrimas, Cristo lo va a transformar en manantial. Porque esa es su promesa, porque esa es su presencia. Y por eso están las dificultades, y están las adversidades, y están todas aquellas cosas que ocurren y pasan en nuestras vidas, de las cuales el Señor tiene todo control. Lo sabe todo. No debemos informarle de nada de lo que nos está pasando, Él ya lo conoce todo. Y es allí donde podemos acudir a sus pies. Habiendo comenzado por el Espíritu, vamos a terminar en la carne, dice Pablo. ¿Vais a acabar por la carne? ¿Qué es la carne en esta porción de la Escritura? Con el viejo hombre. Está hablando del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de aquel viejo hombre que nos tira hacia atrás y que nos hace tropezar y que nos hace nublar nuestra vista. Usted no se ha encontrado muchas veces que quiere estar aferrado a las cosas de Dios, sabe cómo tiene que manejarse con la Escritura, sabe que el Señor está, pero viene a dificultad y parece que se le borró todo. Todo tinieblas, todo nublado, no hay brújula que funcione. Esa es la vida del viejo hombre. Así vive el hombre sin Dios. Y la carne que aún tenemos y soportamos nos tira hacia ese lugar, hermanos. Nos lleva hacia ese lugar, al lugar del viejo hombre sin esperanza. Por eso es muy necesario escucharle a Pablo decir, habiendo empezado por el Espíritu, vas a acabar como si fueras el viejo hombre. Otra pregunta que nos responde Pablo, que debemos responder cada uno de nosotros. Nuestra respuesta sería, sí, verdaderamente, quiero esta experiencia de saber que Cristo está conmigo todos los días y la dificultad que toque superar va a ser de la mano del Señor y con su auxilio y su protección. Versículo 4, ya terminamos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, entonces no era fácil ser cristiano en aquel tiempo. Había persecución, había hostigamiento. Muchos hermanos no comerciaban. Quizás vos podías tener, porque en esto de la huida y en esto de escapar, poco tiempo para sembrar y cosechar, y resulta que cuando tenías tu grano eras cristiano y nadie te lo compraba. Porque no solamente era una discriminación, sino que también la persecución era en todo sentido. Ahora, esa persecución y esa dificultad y este padecimiento fue en vano. Verdaderamente no fue en vano. Si es que realmente fue en vano, dice Pablo. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más, en el requisito de Pablo, en esta exhortación fuerte de Pablo hacia los hermanos, vuelve a manifestar esto. Está diciendo, hermanos, hay quien suministra el Espíritu. Dios, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no debían temer, que ellos debían esperar.
de que ellos iban a recibir otro consolador, que era el Espíritu Santo, que iba a venir a habitar en ellos, y que era mejor aún que Él se fuera, porque Dios iba a hacer habitación en el corazón del hombre. El que suministra el Espíritu, que es Dios, y hace maravilla entre vosotros. Nos olvidamos de las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces y de cuán grandes maneras Dios se manifiesta en favor de su pueblo? Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Y decimos, ¿cuántas veces, Señor, tú eres bueno? Realmente tú eres bueno, porque vemos las buenas cosas que recibimos, porque aquellas cosas, toda buena cosa viene del cielo y viene de la provisión de Dios y viene de sus cuidados. ¿Sí? Mirar y tener a nuestras familias y mirar y ver cómo quizás tenemos, los chicos quizás alcanzan algunos logros, o cómo uno mismo, caminando en el camino del Señor, encuentra la ayuda vital que sabe que es la mano de Dios, sabe que son los propósitos de Dios, y podemos dar gloria a Dios y podemos realmente decir, Dios obra milagros en el medio de su pueblo. Esas maravillas son milagros, son la provisión de Dios perfecta y preciosa que Dios está acostumbrado a dar a cada uno de nosotros. Esos milagros y esa provisión del Espíritu son de la ley, son de aquellos, del cumplimiento de la ley que jamás los hombres pudieron dar un real cumplimiento de la ley porque pecamos y fallamos. Y el cumplimiento de la ley serviría si cada uno de nosotros, desde el nacer hasta morir, no faltáramos y no pecáramos, que es imposible para nosotros. O sea, la ley no nos va a proveer el Espíritu, lo provee Cristo. La ley no va a proveer de las maravillas y los milagros en el medio del pueblo de Dios, lo provee la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, sabemos que esta epístola histórica de un llamado a la reflexión del Evangelio del Señor Jesucristo, lo podríamos leer como una historia. Lo podemos leer como que sucedió algo y que el pastor Pablo corrige a los hermanos de aquella región. Pero también lo podemos considerar como que Cristo hoy nos está hablando, está diciendo, ¿realmente el Evangelio es lo que te está motivando y motorizando tu vida? Porque no ha perdido poder Dios. Y Dios aún quiere mostrarse y reinar en medio de cada uno de nosotros. Que el Dios de los cielos, que el Rey de los siglos, invisible, inmortal, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.